Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 4 de Párate y Hazlo, tu podcast de crecimiento personal, que significa simplemente ser mejor persona cada día, a través de distintas maneras, técnicas, formas de pensar y de actuar. Y precisamente pensando en nuevas maneras de actuar, creo que a todos nos gustaría que la vida viniera con un instructivo, con un manual, y que nos dijeran cómo actuar, cómo pensar, cómo evitarnos malas pasadas. Así que hoy pensé en el estoicismo, una filosofía bastante antigua que seguramente habrás escuchado en redes sociales, a gente platicando de ella. Creo que últimamente hay más gente hablando al respecto y precisamente yo la catalogaría como un manual de vida. Creo que es una manera de vivir una vida plena, una vida en gratitud, y más que en gratitud, creo que la palabra plenitud es la correcta. Una vida de felicidad, si felicidad es lo que pensamos como tranquilidad, plenitud, que yo lo reduciría a simplemente vivir una vida mejor, una vida que queremos, que nos gusta y que disfrutamos. Todo lo que te comentaré a continuación, o al menos la mayoría, también me gusta agregarle, si no, no tendría chiste este podcast. La mayoría lo leí en el libro de Dale Stoic o Estoicismo Cotidiano de Ryan Holiday, un creador de contenido muy bueno. Si no lo has visto o escuchado, te lo recomiendo. También tiene un podcast que así lo puedes buscar, Ryan Holiday, y principalmente habla de esto, del estoicismo. Va de las máximas, de los consejos que dan los estoicos. Así que para profundizar en el tema, ve a buscar su contenido. Mientras tanto, quiero que esto sea como una introducción. Hablemos sobre esta filosofía estoica. Sus inicios se remontan a el año 300 antes de Cristo. Imagínate cuánto tiempo es eso. Son 2323 años, exactamente. Fue fundada por Zenón de Sitio, un comerciante que prácticamente perdió todo, para no hacer el cuento largo. Perdió toda su mercancía. Y al adentrarse en la lectura, le causó intriga todo lo que leía sobre una persona que se llamaba Sócrates, y prácticamente siguió leyendo sobre otros filósofos de la época, filósofos que iban por la misma línea de investigación que era, pues en ese entonces todo mundo, o bueno, no todo mundo, pero la gente que era filósofa, o bueno, los filósofos hablaban de matemáticas, de arte, de pintura, filosofía, matemáticas, prácticamente todo. Y así fue como Zenón de Sitio se empezó a empapar de información, prácticamente filosofía, de la época, y así empezó a construir, digamos, su academia, empezó a instruir a sus propios estudiantes con enseñanzas de tolerancia, virtudes, autocontrol principalmente. Y bueno, hoy en día la palabra estoico se utiliza para referirse a alguien que se mantiene calmado mientras se encuentra bajo presión. Prácticamente esta es la máxima del estoicismo. Alguien que evita reacciones emocionales extremas, que se mantiene bajo presión, en ecuanimidad y que sabe manejar las situaciones. Y bueno, se sostiene sobre 4 virtudes principales, que son sabiduría, templanza, justicia y coraje. Digamos que son los 4 pilares del estoicismo. Y platicándote ya un poco sobre lo que aprendí en este libro, gran libro, vayan a comprarlo. La máxima más importante, al menos a la que a mí más me deja, es que te enfoques en lo que puedes controlar. Seguramente ya lo has escuchado una y otra vez, pero esta es la máxima del estoicismo. No podemos controlar ni depender de nada. No podemos decidir qué es lo que pasa a nuestro alrededor. No podemos decidir cómo reaccionan los demás. No podemos decidir si te vas a quedar a escuchar este episodio hasta el final, porque eso ya para mí no es algo que forme parte de mis decisiones, no es algo que forme parte de algo que yo pueda decidir, queda más allá. Y bueno, prácticamente esto Epicteto lo denominó libre albedrío, que simplemente es nuestra capacidad para emplear la razón que tenemos como seres humanos para elegir lo que queremos, cómo clasificamos las cosas, cómo respondemos ante las situaciones y cómo nos adaptamos a sucesos externos que precisamente no controlamos. Hablamos de un punto clave, y es que si pasa algo que no nos gusta, que no queremos, algo que no deseamos,
Preguntarnos qué es más fácil cambiar, si nuestra opinión o el suceso que pues ya pasó, que ya quedó en ese pasado, que ya no podemos cambiar, que simplemente es historia. Efectivamente, la respuesta es nuestra opinión, nuestra manera de reaccionar ante eso que pasó. Yo sé que no es fácil, hay personas a las que se les facilita mucho más que a otras, pero viéndolo desde este aspecto un poco más lógico, más objetivo, cuando pasa algo que no te gusta y piensas, ¿qué puedo cambiar? ¿Mi opinión, mi reacción o lo que ya pasó? Pues ahí es cuando entiendes de, pues güey, no tiene necesidad que me enoje o que le miente la madre a alguien o que le pegue a la pared, sino simplemente cambiar el enfoque hacia nuestra opinión o hacia nuestra reacción. Cabe mencionar que las cosas no son buenas ni malas, sino somos nosotros los que decidimos qué valor o qué significado les vamos a dar. Nosotros vamos a decidir si el hecho de no poder ir a un concierto es algo bueno o malo, porque eso está en nuestro libre albedrío. Podemos verlo como algo malo porque nos perdimos a nuestra banda favorita, pero podemos verlo como algo positivo si ese día, no sé, algo cabrón pasó, no sé, si hubo una balacera en el concierto, no sé cómo, o sea, al final te das cuenta que las cosas pasan por algo y pues sí, ves que tú tienes la capacidad, esa facultad de decidir si lo ves como algo bueno o como algo malo o simplemente como algo neutro, como son las cosas. Esto significa que siempre tienes la capacidad de elegir, siempre tienes ese libre albedrío. Es importante aprender a decir que no. Y aquí cabe mencionar que decidir, es decir, poder decir que sí o poder decir que no, siempre, en todas las ocasiones, en todos los casos, significa renunciar. Si dices que sí, renuncias a ir a otra cosa. Si dices que no, renuncias a esa cosa que te estás perdiendo para poder decir que sí a otras cosas que te interesan más posiblemente. Yo decido decir que no a ver una película para decir que sí a estar grabando este podcast. Yo decido decir que no a un pastel para poder decir que sí a, a tener un buen cuerpo. Esta es la máxima más importante del estoicismo y la quería dejar primero porque quería hacerle todavía más énfasis, que si te quedas a la mitad del episodio que al menos te hayas llevado la más importante. Otra de las características de un estoico es entender que nada externo te va a dar satisfacción eterna ni va a solucionar problemas que tienes tú adentro, problemas internos. Muchas veces pensamos que hasta que llegue el dinero vamos a poder lograr X cosa. Hasta que tal persona reaccione como queremos que reaccione, va a poder suceder algo positivo. Es decir, siempre estamos buscando esta validación en el exterior para poder sentirnos bien en el interior. O muchas veces pensamos que eso que va a llegar de afuera va a llegar a solucionar algo para siempre o que nos va a dar satisfacción para toda la vida. Cuando los estoicos se han dado cuenta de que no. Hay que deshacernos de esa creencia de que hasta que pase X vamos a sentirnos Y, es decir, plenos, felices, contentos, satisfechos, o simplemente que vas a ser feliz hasta que esa persona te pele, hasta que esa persona te diga que sí va a colaborar contigo para tal proyecto, vas a ser feliz. Y aquí la cosa es darte cuenta que ya puedes ser pleno tú en tu interior, sin necesidad de cosas externas. En cuanto a las cosas materiales o incluso no materiales, creo que es muy importante, necesario incluso, preguntarnos si verdaderamente necesitamos lo que creemos necesitar. Creo que tenemos que cuestionar el valor de las cosas que poseemos y tomar decisiones. Esto no lo necesito. Creo que puedo tener más valor no teniéndolo que cuando está en mi vida. Y desde cosas muy simples. Seguramente en tu casa, en tu recámara, tienes cosas que no usas hace años y que simplemente quitan espacio para poner cosas o espacio visual. Bien dicen que como la gente tiene su casa, es como tiene la mente. Entonces, pues para mí se me hace totalmente cierto. Creo que las cosas materiales también ocupan espacio mental. De todos modos, aporta más valor el no tener cosas en la vida
que tenerlas ahí. Bien dicen que más vale solo que mal acompañado. Entonces, creo que es un mantra que aplica para muchos aspectos de la vida. Y totalmente es algo que pasa, es algo natural. Crees que hasta que consigas cierta cantidad de dinero vas a poder empezar con tu negocio, o crees que hasta que tengas X coche vas a brillar en sociedad, o crees que hasta que tengas una buena computadora vas a poder empezar un canal de YouTube. No sé, siempre vivimos en este hasta que, y no vivimos en el presente, que ese es otro punto muy importante. Últimamente, creo que desde que empecé otra vez con el podcast, he caído en esta cuenta, me ha caído este 20 de, güey, no necesitas tener ciertas cosas, no necesitas alcanzar cierta cosa para sentirte bien. Creo que muchas veces vivimos en ese futuro que aún no llega, pensando en que eventualmente vamos a ser plenos. Y no nos damos cuenta de que todo ya lo tenemos, que ya somos la persona que queremos, que ya estamos en nuestra mejor versión, que ya somos suficientes, que ya tenemos todo lo que necesitamos para sentirnos plenos. No necesitas un coche más cabrón, una computadora más chida. Todo creo que está en el interior. Y como te decía hace un momento, creo que antes de buscar cosas exteriores para sanar cosas interiores, tenemos que buscar adentro como qué es lo que anda ahí rarillo. Y para eso me encanta escribir. Después platicaremos de eso. Ya platicamos un poco en el episodio anterior. Pero sí, esta parte de vivir en nosotros mismos y darnos cuenta de que ya lo tenemos todo, es vivir en el momento presente, vivir en el ahora. Hay una frase que me encanta, que creo que ya se las había mencionado, pero también es una máxima de los estoicos. Esta frase dice, a donde vayas, ahí estás. No recuerdo exactamente quién la dijo. Me parece que es algún entrenador de artes marciales muy antiguo. No recuerdo exactamente, y menos el nombre, pero me resonó muchísimo cuando lo leí. Y dice, a donde vayas, ahí estás. A lo mejor al principio no te suena mucho, pero cuando vayas a comer, come. Cuando vayas a dormir, duerme. Cuando vayas a leer, lee. Cuando vayas a tomar un café con alguien, toma ese café con esa persona. No en el teléfono. Cuando vayas en el coche, observa. Es decir, estoy ya mezclando varias máximas porque al final todo es parte de lo mismo y todo se crea como una versión íntegra de lo que es el estoicismo. Y estar presente también involucra ser observador. Observa a las personas, observa negocios que dirías, como que esto no me late, a lo mejor yo lo haría de esta manera y creo que pegaría más. Observa cuando vas en el coche qué es lo que hay a tu alrededor. A lo mejor hay tiendas que nunca habías visto. El otro día mi papá fue a un autolavado que yo en mi vida había visto cerca de mi casa y sí me doy cuenta de que necesito, o al menos no necesito, pero quiero ser más observador. Creo que es más fácil también el cambiar este chip de tengo que o necesito con un quiero. Creo que nos quita, no responsabilidad, pudiera parecer, pero le quita aparente dificultad. Entonces, hazte más observador. Nota cosas que a lo mejor antes no habías notado. Y para mí esto viene desde, para poder ver hay que desver. No sé si me explico. Hay que eliminar distracciones para poder enfocarnos en eso que queremos analizar o observar. Y para mí esto ha sido clave. Hace un par de semanas dejé de usar redes sociales y vaya que sí he sentido diferencia. A lo mejor voy a esperar un rato más y me encantaría hacer un episodio sobre esto. Hay múltiples beneficios y cambios. De verdad, sí he sentido cambios en mi atención y en mí como persona, en cómo soy, en cómo actúo incluso. Y esto de observar hace que le des valor a lo verdaderamente importante, a lo que neta importa en la vida. Antes pensábamos que importaba qué filtro le íbamos a poner a una
foto de Instagram y ahora te das cuenta de que te vale un comino el pinche like que quieres que te den, porque eso implica una cosa pues que viene de abajo, que buscas validación. Y ahí es cuando empiezas a cambiar las cosas, pero cuando empiezas a observar, quitas esas distracciones, descubres que estás apurado, que todo el tiempo vives con prisa, corriendo, diciendo no tengo tiempo, no me da tiempo para nada, quisiera que el día durara más de 24 horas. Y la neta sí, estaría muy cool, pero todos tenemos las mismas 24 horas. Solo creo que a veces estamos comprometidos con cosas innecesarias, con cosas que mañana no van a importar, con cosas que en media hora no van a importar. Decimos que no tenemos tiempo, pero todos los días vemos religiosamente un capítulo de una serie que estamos viendo. Simplemente creo que es el enfocarnos en cosas que verdaderamente importan. Creo que la pregunta, y esta la tengo aquí anotada, que viene tal cual en el libro, dice, ¿eres eficiente o has asumido mucho desperdicio en tu vida? Es decir, ¿realmente eres eficiente? ¿Haces las cosas cuando las tienes que hacer, como las tienes que hacer? ¿O simplemente las crees que no las puedes hacer de esa manera eficientemente o al menos de la calidad que te gustaría? Porque le estás dedicando tiempo que no es necesario que le dediques a otras cosas. Creo que ahí, al final espero haberme explicado, pero simplemente se resume a dedicarle a lo verdaderamente importante, en aquello que dentro de un día, un mes o un año va a importar, que va a marcar una diferencia. Y esto nos lleva a otra máxima de los estoicos, y es que los estoicos ejecutan, toman acción, van a por ello y hacen las cosas. Bien lo dice la frase o el aforismo de Carpe Diem. Cuando alguien te pregunta qué hiciste ayer, qué tal tu fin de semana, ¿cuántas veces quieres que tu vida sea, digo que tu respuesta sea, no, pues no hice nada, estuve haciéndome pendejo todo el fin de semana? Creo que tu versión de 100 años no se va a acordar de qué pasó en X serie, pero sí de cuando saliste a escalar. Y no digas algo muy cabrón. Vete a... Pues sí, me acuerdo que salía todos los días a pasear a mi perro. A veces iba al parque y me encantaba la naturaleza, porque además salía con mi familia o cuando iba con mis amigos. Creo que de esas cosas verdaderamente son de las que te acuerdas. Y esto, pues, efectivamente se relaciona con el tomar acción. Toma acción con lo que importa. No es casualidad, y esto lo leía en un libro bueno, es el que estoy leyendo ahora, que se llama Someday is Today, de Matthew Dix. Bueno, relacionado con crear tu vida creativa a través de varias, pues, estrategias, y una de ellas es efectivamente tomar acción. Y él menciona que no es casualidad que la mayoría de las personas en su lecho de muerte se arrepienten de cosas como, bueno, principalmente haber tomado más riesgos, haber hecho más cosas. Se arrepienten de haber hecho más de aquello que les gustaba, de haber pasado más tiempo con las personas que aman. Y esto nos lleva, nos catapulta a tomar acción, a ejecutar, a pensar en esa versión propia de cuando tengamos 100 años. ¿Qué es lo que crees que a esa persona que eres tú le hubiera gustado hacer hoy que tienes la posibilidad? Seguro has escuchado esta frase de somos lo que hacemos. Y aquí cito a Aristóteles cuando dijo que somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y uniendo el principio con el final de la frase, somos lo que hacemos y lo que hacemos es nuestros hábitos. Es decir, somos nuestros hábitos. ¿Qué tantas veces a la semana vamos a hacer ejercicio? ¿Qué tantas veces comemos bien, saludable? ¿Qué tantas veces procuramos amigos, a gente que nos hace bien? Medítalo si no tienes establecidos hábitos tan sólidos. Creo que es gran momento en este inicio del 2023 para establecerlos. Que este sea el año en el que estableces hábitos haciendo cosas que importan y que van a marcar esa diferencia en tu versión dentro de 2 años. Hoy pregúntate qué es lo que, bueno, cómo te gustaría estar hoy, cómo te gustaría sentirte hoy,
Más que eso, ¿qué es lo que tendrías que haber hecho hace 2 años? Es decir, ponle en pandemia, para que hoy te vieras, te sintieras como te gustaría verte y sentirte. Y eso aplícalo a tu yo dentro de 2, dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 50. Yo creo que, bueno, para lograr hacer esto, tomar acción, y muchos lo dicen, toma acciones, pero, o sea, nadie lo hace. Todos te dicen ejecuta, la gente que logra grandes cosas tiene buenos hábitos, pero creo que el pedo es que no lo hacemos. Y yo creo que para hacerlo es imprescindible vivir en el presente. Hacer esta conciencia de que nuestra versión de 100 años valora el tiempo mucho más de lo que valora el tiempo nuestra versión actual. Es decir, a lo mejor hoy yo pienso, pues oye, unos 2 días de echar la hueva a la semana, pues no hay tanto pedo. Pero pregúntaselo a tu yo de 100 años, pues oye, son 52 semanas al año, 52 por 2 son 104 días del año desperdiciados. Ponle que eso sea poco menos de una tercera parte del año, es decir, un tercio de tus 100 años, 33 años a la basura por haber echado la hueva. Pues eso es, creo que a tu versión de 100 años no le encantaría la idea. Y esto me lleva a preguntarme, pues, dos cosas. Y bueno, que también te animo a que te las preguntes. Bueno, más que preguntar es poner atención o escuchar a tu yo de niño, a qué es lo que quería tu yo de niño. Es decir, hoy en día, en este presente, cómo te veía tu yo de niño. Y también escucharía a tu yo de 100 años, a tu yo de anciano, preguntándole qué es lo que le gustaría haber hecho, qué es lo que le gustaría haber hecho más. Y volvemos a lo que te mencionaba. No llegues a tus 100 años a, chinga, habiendo tomado, habiendo querido tomar más riesgos, habiendo querido hacer más de lo que te gustaba. Entonces, hazle caso a tu yo de niño y a tu yo de anciano en su lecho de muerte. Y yo sé que en muchas ocasiones pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para lograr grandes cambios y verlo en una ¿qué? En el interés compuesto, con un poquito que empiezas a ahorrar. Al principio a lo mejor no se te hace tanto, pero conforme pasan los años, pues va creciendo exponencialmente tu dinero. Y esto me lleva a que las acciones pequeñas son las que logran grandes cosas. Hay una frase, más bien es como un proverbio un proverbio escocés que dice Many mickles make a muckle, que prácticamente dice que muchas acciones pequeñas hacen una gran acción, hacen un gran cambio. Many mickles make a muckle. Y Seneca lo expresa muy bien, diciendo que larga es la vida si la sabemos aprovechar. Muchos dicen, la vida es muy corta, hermano. Y sí, chance sí, pero para aquellos que no hacen cosas que importan, para aquellos que no toman acción. Así que haz lo que importa. Larga es la vida si la sabemos aprovechar. Entre algunos puntos importantes sobre el estoicismo, uno es que el estoico resuelve los problemas con antelación, cuando todavía es fácil dar solución a los problemas antes de que sea muy tarde y muy difícil. En este libro plantean una analogía sobre un río que al principio empieza muy angostito, que de un paso puedes cruzar al otro lado, pero conforme vas caminando, conforme lo vas recorriendo, pues el río se va ensanchando y ahora es más difícil. Ahora tienes un océano en medio, entre lado y lado, para poder cruzar. Y esto es prácticamente resuelve las cosas con antelación. El otro día mi hermano y yo quisimos ir a lavar el coche a las 12 del día, 1 de la tarde, por ahí, y todos los autolavados hasta la madre. Y me llevó a pensar en esto, oye, si hubiéramos salido a las 10 de la mañana, a las 11 incluso, es decir, 1 hora hace toda la diferencia, hubiéramos encontrado pues espacios más libres, autolavados con mayor disponibilidad. Entonces, resuelve los problemas, aunque tengas hueva, creo que vas a haber valorado el haber superado esa hueva mucho más que el haber tenido problemas para resolverlo después.
Uno que me encanta es que la calma es contagiosa. Y sí, la calma es contagiosa. Aspiremos a ser esa persona que mantiene la calma, que se mantiene cuerdo y que transmite esa tranquilidad a las demás personas. Esa persona que le dice al grupo, güeyes, todo va a estar bien, tranquilos, vamos a salir de esta, pero esa calma se contagia y te da seguridad. Entonces aspiremos a ser esa persona que contagia la quietud, la calma. Una que me encanta, que me ayudó mucho, es no tener preocupaciones anticipadas. Por lo menos en este momento en el que estoy, pues es una época de cambios, época de universidad, de empezar a ver trabajos, empezar a ver, no sé, muchas cosas como que cambian de un semestre a otro, tu vida cambia y, y justo pues ya casi acabo la universidad y de repente te asaltan muchas preocupaciones, muchas dudas, la incertidumbre, cabrón, pero pues efectivamente no podemos controlarlo. Podemos controlar si estudiamos, podemos controlar si buscamos oportunidades, pero ahí hasta cierto punto no podemos afectar cómo suceden las cosas. El libro dice que las noticias lleguen cuando tengan que llegar. Y cuando leí esto, como que sentí que me quité un peso encima, como... Y sí, que las noticias lleguen cuando tengan que llegar. No te preocupes anticipadamente por cosas que ni siquiera sabes si van a pasar o no. Ocúpate de vivir en el momento presente, en observar qué es lo que está a tu alrededor. No pases por alto, no dejes que las cosas del presente se vayan por estar viviendo en el futuro o en el pasado. Es decir, disfruta lo que está pasando, sea bueno, malo, neutro. Y en el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas, psiquiatra española, dice que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos terminan no sucediendo. Esas cosas que pensamos antes de dormir, de puta, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer? Se me olvidó hacer esto. El mes que entra empiezo tal cosa. Seguro no les va a gustar esto. Y puta, te haces un nudo mental del tamaño del mundo y el 90% de las cosas por las que nos preocupamos terminan no sucediendo. Simplemente ocupan espacio mental. Y también para eso te ayuda a escribir. Me gusta traer esto de la escritura a muchos aspectos del podcast porque aplican. Escribir te ayuda a liberarte de estas preocupaciones inútiles. Entonces acuérdate de que las noticias lleguen cuando tengan que llegar. No tengas preocupaciones anticipadas. También hablamos de que todo es una oportunidad para practicar una virtud. Creo que esto también ya lo habíamos mencionado antes. Que todo impedimento puede provocar una acción, puede provocar el que ejecutes cosas de una u otra manera. Te ponía el ejemplo en un episodio anterior. Si hay mucho tráfico, es una oportunidad que el universo te mandó para practicar tu paciencia. Si no aprobaste un examen, es una oportunidad para aprender algo que no aprendiste por X o Y razón. Si alguna relación no funcionó, es una oportunidad para mejorar en confianza, en comunicación, en respeto, no sé. Todo es una oportunidad para mejorar. Y por eso este es el podcast de crecimiento personal. Porque incluso yo al grabar esto me caen muchos veintes y para mí grabar este podcast es una oportunidad para grabar mejor el siguiente, para organizar mejor mis ideas, para hablar mejor. Entonces velo todo como una oportunidad, que todo está... Hay una frase que me encanta y yo sé que a ti borro el podcast de frases, pero a mí me sirven mucho como mantras. Y justo lo vi en un TikTok hace tiempo. Ya no veo TikTok, pero en su momento me cayó como una realization. Y una chava decía, cuando pase algo que no te encanta, algo indeseable, piensa, everything is working out for me. Todo está obrando a mi favor. Velo desde el punto religioso, desde el punto del universo. Pero si te topas un bache y se te poncha la llanta, piensa que everything is working out for me. Es decir, yo tuve que haber pasado por esto para llegar a donde quiero. Esto que me pasó por alguna razón, pero que está alineada a aquello que quiero alcanzar, aquello que quiero llegar a ver, sentir, tocar, vivir, experimentar. Entonces piénsalo, todo lo utilizo a mi favor.
Piensa que siempre nos estamos preparando para lo que la vida nos tiene reservado. Para esas oportunidades, para esas preguntas, para esas cuestiones que la vida te presenta o incluso las personas. Y justo el estarte preparando, el vivir cosas, el ejecutar, el vivir en el presente, hace que te prepares. Y cuando la vida te da eso que tenía reservado para ti, estás listo para hacerle frente. Y bueno, ya casi para terminar, un punto que también me gusta mucho, Marco Aurelio y Séneca escribían que la respuesta adecuada ante algo que no nos gustó, algo que te hierve la sangre y te mueres de ganas por vengarte, la mejor venganza es no vengarse. Creo que es mejor buscar estar por encima de las cosas que nos decepcionan, que nos lastiman, que nos hacen daño, que nos gustaría que no hubieran pasado. Y eso creo que lo podemos hacer a través del ejemplo. El ejemplo que quisiéramos que los demás siguieran. Es decir, esa gente que hace daño y creemos que, bueno, no sé si creemos, pero creo que esto ya va a un punto más instintivo de, oye, me quiero vengar. Me hicieron esto y me quiero vengar. Quiero que haya justicia. Y esto nos lleva a, oye, sé el ejemplo que quisieras que los demás siguieran. ¿Te gustaría que no te hubieran hecho esto? Entonces tú pon el ejemplo y no lo hagas a alguien más. Creo que hay otra frase de Viktor Frankl que decía que nada, ni la peor atrocidad. Déjenme la busco en este momento porque no la recuerdo. Bueno, no la encuentro en este momento, pero decía algo como ni la peor atrocidad merece que sea repetida con algún inocente. Es decir, no estoy dando la frase, estoy recordando la interpretación de la frase, pero prácticamente es eso. La mejor venganza es no vengarse. Es estar en un nivel más alto de conciencia y darte cuenta de que lo mejor es no continuar esa cadena de daño hacia los demás, pues sí, de daños, delitos. Recuerda, la mejor venganza es no vengarse. Y seamos el ejemplo de cómo nos gustaría que fuera el mundo. Creo que Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y para terminar, de eso se trata el estoicismo, de no ver hacia afuera, sino hacia adentro. De no juzgar el comportamiento de los demás, sino el propio. Buscar siempre que algo nos caga, ver hacia adentro y ver por qué te caga. Muy probablemente tenga que ver contigo. No le eches culpa a los demás, sino piensa en qué pudiste haber hecho diferente para que las cosas sucedieran como querías. Y en cierto punto debemos apartar nuestros libros, nuestros podcasts, nuestros videos de YouTube, nuestras idas al psicólogo para actuar. No podemos vivir eternamente viendo videos de gurús en internet y libros y no te quedes para siempre escuchando este podcast. Es decir, yo encantado, pero sal y actúa, sal y aplica las cosas que aprendes para que, otra vez en palabras de Séneca, las palabras se vuelvan obras. Sal y ejecuta, sal y toma acción. Así despedimos el podcast del día de hoy, espero te haya servido. Repito, esto lo leí en el libro de Dale Stoic o Estoicismo Cotidiano en español. Ve a leerlo para profundizar en todos estos temas. Y nada, te agradecería le dieras una calificación al podcast en Spotify, si es que lo estás escuchando en Spotify, o que dejes algún comentario en YouTube. Y nada, te mando un abrazo. Y ya sabes, párate y hazlo. Nos vemos en la próxima.